Lo que sucede es esto: siempre ponemos los problemas sectoriales por arriba de los intereses nacionales. Y la razón de ser del Estado es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la educación, la justicia, la paz, el desarrollo integral. Ese es el fundamento del Estado. Y no puede haber ninguna legislación por encima de ese bien común que se trata de establecer en la Constitución. Por lo tanto, el problema que existe con los sindicatos es un problema de gestión y es un problema también de corrupción. ¿Por qué? Porque se utiliza a los sindicatos para salir a manifestar en apoyo o en detrimento de un gobernante, porque se les financia debajo del agua, debajo de la mesa, para que hagan acciones de paralización de trabajo, paralización de obras, de servicios, por el simple hecho que quieren o fortalecer a un candidato o quieren debilitar a un presidente o al sistema político. Lo que nosotros necesitamos son reglas claras, Harris. Y para tener reglas claras necesitamos tener la suficiente capacidad de gestión en el Congreso de la República para hacer las modificaciones que se requieren, pero también de tener una voluntad clara. Ya dije hace unos días que Martin Luther King dijo que hay decisiones que a veces hay que tomar que no son ni políticas, ni convenientes, ni populares y que son peligrosas, pero hay que tomarlas porque son lo correcto. Y yo como presidente voy a tomar las decisiones que sean correctas, aunque no sean populares, para lograr cambiar este sistema anquilosado de ciertos sindicatos y de ciertos líderes sindicales que tratan a través de sus sindicatos de sacar agua para su molino, y eso no lo voy a permitir. Gracias. Doctor Yamatei, los pactos colectivos son millonarios, arrojan cifras realmente. Sistema anquilosado de ciertos sindicatos. Doctor Yamatei, los pactos colectivos son millonarios, arrojan cifras realmente millonarias cuando tenemos grandes necesidades en salud, en seguridad, en educación. Específicamente, ¿qué van a hacer ustedes con estos pactos colectivos? ¿Van a renegociar o qué van a hacer? Muchas gracias. El sistema político corrupto alcanzó todos los niveles. Lo que hoy tenemos es la perversidad de ese sistema que ha contaminado a todo el mundo. Los sindicatos son legítimos. La función del sindicalismo es vital en la búsqueda de las mejores relaciones entre los obreros y el patrono, que es el Estado. Lo que no se debe permitir es que las medidas populistas, clientelares, con el ánimo de perpetuarse en el poder, sean las que se traduzcan en pactos colectivos que son totalmente dañinos a los intereses de la nación, que son difíciles de poderlos cumplir y que van a llevar a la quiebra al país si seguimos tomándolos con la ligereza que los últimos dos gobiernos lo han hecho. El resultado de eso es que hoy hay menos posibilidad de tener medicinas en los puestos y centros de salud gracias a que no se ha negociado correctamente esos pactos, sino se ha hecho de una forma oscura, con el único propósito de tratar de llevar agua a su molino. Los cambios que Guatemala requiere, como lo hemos estado viendo, pasan por la honestidad y la transparencia, pero sobre todo por la definición de los objetivos que en el mediano y largo plazo este país requiere, porque no hay soluciones mágicas, no hay soluciones mágicas. Lo que hay es la necesidad de establecer procesos que nos lleven al final a poder salir del hoyo en el que estamos, y eso creo yo que lo tienen que reconocer los sindicalistas, y si no, de lo contrario, los pactos colectivos deben de ser impugnados ante los tribunales de justicia para poderlo hacer dentro del marco de la ley. Doctor Yamatei, pero eso implica cambiar prácticas que llevan décadas, como ya se ha dicho anteriormente, implica cambiar la cultura política del país. ¿Qué tan real y qué tan factible es hacerlo en 4 años de gobierno, si fuera usted? Por eso acabo de decir, Harris, que lo que nosotros tenemos que hacer es establecer procesos que, siendo abiertos, participativos, van a poder hacer que las cosas cambien y sean distintas. Por ejemplo, para algunos candidatos a la presidencia, ellos juran y perjuran que pueden cambiar el país. Y yo les tengo una mala noticia. Un presidente no cambia un país. Una sociedad consciente y participativa cambia el país y cambia al presidente.
Hoy lo que necesitamos es un presidente que comprenda el sentimiento y principie a actuar en funciones inmediatas en resolver los gravísimos problemas que tenemos, respetando la institucionalidad del Estado de la manera más absoluta para generar de nuevo esa confianza y credibilidad que no tenemos en la clase política. Gracias. Licenciado García, la pregunta es para usted entonces. ¿Cómo garantizar la operatividad del gobierno frente a la necesidad de mantener los derechos de los sindicatos? Yo tengo que empezar por declarar cierta incomodidad porque no he sido político de profesión y siempre en el terreno de los medios de comunicación me conduje con hablar claro y sin tapujos. No puedo en este tema abandonar una conducta de toda mi vida, por más que sea candidato a la presidencia. Tengo que definir que los derechos son todos relativos, no son derechos absolutos. Por eso es que incluso la legislación prevé la pena de muerte, que es contra la vida, o la pena de prisión, que es contra la libertad. Creo que en la Constitución, por razones eminentemente políticas, una de las facciones mayoritarias en esa composición constituyente, para ganar votos en la próxima elección, y fue el que ganó la elección de 1985, propuso e integró como norma que el sindicalismo pudiera ejercerse en función pública. Ya vemos los resultados. El problema grande es qué hacer hoy con una situación heredada por esa apetencia del político a mentir y a doblegarse con tal de conseguir una victoria o con tal de conseguir los votos. Ciertamente el país ha padecido y está postrado. La corrupción es general en la nación y nosotros tendríamos que saber del esfuerzo máximo para limitar conforme a la ley, modificando aquellas normas que sean necesarias para restringir ese derecho sagrado de asociación cuando se lesionan intereses colectivos. Gracias. Señor Manuel Valdizón, estamos platicando sobre el tema de los sindicatos y pactos colectivos, ¿verdad? Porque estos de alguna manera, con las últimas negociaciones y que ha sido de años, ha afectado lo que es la operatividad del Estado. Sin embargo, se sabe que los sindicatos son legítimos. Entonces, estos pactos colectivos son un instrumento por políticos, por funcionarios y por otras entes para poder lograr sus intereses y sus intereses de grupo y negociaciones de gobierno. ¿Cómo lo van a manejar ustedes? Bueno, que hablamos de los empleados, de la gente que trabaja, de la gente que lucha por obtener un salario digno, un empleo digno. Hay que hablar también de ellos, hay que hablar de los empleados y también hay que reconocer que la Constitución reza la protección a través de los sindicatos. Los sindicatos hoy son los únicos que defienden a los trabajadores. Es importante establecer esa situación y esa cobertura que los sindicatos dan a los trabajadores, en este caso del Estado o sindicatos empresariales. Sin embargo, hay malos sindicalistas como buenos sindicalistas. Como lo hay malos políticos y buenos políticos. Como lo hay buenos periodistas y malos periodistas. Lo importante es no satanizar a ciertos personajes en este tema. El empleado, el sindicalizado, es un humano, es alguien que quiere defender sus intereses y sus derechos a la vida y a un salario digno. Hoy más que nunca, existiendo la regulación, debemos actuar apegados a derecho y de una manera humana revisar estos pactos colectivos de trabajo, revisar la regularización y la legislación hoy vigente para poderle dar un seguimiento adecuado a esta situación y que no se siga endeudando Guatemala con ese tipo de acciones. Sin embargo, no se vale satanizar a ciertos sindicalistas o a ciertos sindicatos por el único hecho que no nos gusta o por el único hecho que protege los derechos de los trabajadores. Si esa es su función, para eso fue creado el sindicato. Hoy debemos buscar el mecanismo para regularizar un mecanismo más hábil y más ágil para no endeudar a la nación y buscar medidas paliativas que vayan en beneficio del empleo y del trabajador. El trabajador tiene derecho a ser protegido, el trabajador tiene derecho a estar sindicalizado, el trabajador tiene derecho
a que le paguen por lo menos el salario mínimo. Hoy en día. Gracias, señor Valdizón. Gracias, perdón. Sí. Doctor Valdizón, una pregunta. En este tema de los pactos colectivos, usted decía no hay que satanizarlo. Sin embargo, estamos viendo que las cifras de negociación por los pactos colectivos son millonarias, insisto. Las necesidades en salud, las necesidades en seguridad son grandes también, y esto de alguna manera está afectando la operatividad del Estado. ¿Usted los eliminaría? De eso. ¿Y en cuánto tiempo podríamos solucionar este problema, verdad? Eso estaba tratando de explicar, pero vi que la luz verde no me pusieron el amarillo, entonces yo por eso seguí. Perdón, me dijeron aquí el tiempo, pero adelante, por favor. Pero seguía la luz verde, entonces. Adelante. Bueno, evidentemente debemos buscar el mecanismo para adecuar ese tipo de acciones para de una forma real podamos cumplir con las exigencias también de los sindicatos y sindicalizados. Yo no hablo de un sindicato en especial. Yo hablo de los trabajadores que tienen derechos laborales que son respetados por la Constitución. Aquí el problema es el tributo. Aquí el problema es no cuánto se gasta, sino que la gente no paga. Y le quiero hablar hoy, que me dan la oportunidad, a estos que me están viendo, a esas 10 familias que me han atacado durante este proceso electoral, que en este gobierno les va a tocar que pagar impuestos. Aquellos que han evadido durante toda la historia de la nación el pago de impuestos, les llegó su momento. El tema no son los pactos colectivos, el problema real no es el gasto que ocasione, el problema real es que el empresariado no quiere pagar. Los grupos de poder se han enquistado en una ilusión óptica que son los propios propietarios y dueños de Guatemala, y eso no es así. Les va a tocar que pagar, hay que tributar para cumplir también con la Constitución y con lo que establecen los acuerdos de esa índole. Pero, perdón, pero entonces, ¿cómo se lidia con el hecho de que hay personas que se dedican a sacar fotocopias en el Congreso que ganan 19,000, 20,000 quetzales al mes? Regularizando la legislación, de eso estábamos hablando. Hay que regularizar la legislación, adecuarla para que esos abusos se terminen, pero no satanizarla, que fue la respuesta que le di a la licenciada. Gracias. Vamos a pasar al panel de Así es con la licenciada Raquel Zelaya. ¿Estarían ustedes dispuestos a asumir el costo político de renegociar ciertos pactos colectivos, de atender el emplazamiento que ciertas entidades del Estado mantienen por mucho tiempo y que sus bancadas apoyen una nueva ley de servicio civil y modificaciones a la ley orgánica del Congreso como una forma de resumir lo que aquí se ha tratado? Doctor Valdizón. Con total acuerdo. Licenciada, estaríamos de acuerdo en entrar a revisar ese tipo de acciones. Yo creo que llegó el momento de revisarlo. El abuso en la erogación de los recursos del Estado en los pactos colectivos que resulten onerosos, siempre y cuando no se vulneren los derechos sindicales de los trabajadores. Doctor. Sí, licenciada Zelaya, precisamente mi presencia como candidato a la presidencia es la búsqueda de objetivos de hacer lo necesario, porque ya estamos hartos, tenemos una retahíla de expresidentes que no sirvieron para nada o para muy poco. Hoy los problemas de hace 30 años son los mismos, solo que profundizados porque tenemos 3 veces más población que la que teníamos en 1985. Hemos visto precisamente esas injusticias que lloran sangre cuando uno compara a un funcionario o un conserje ganando 3, 4, 5, 6 veces más que un médico que estudió 7 años, que está salvando vidas y que no tiene ningún cuello para poder ganar más. Esos privilegios se tienen que terminar en beneficio de Guatemala. Creo que esa es la razón de que vayamos a unas elecciones y que terminemos con la idea democrática de solo cambiar depredadores. Tenemos que hacer una transformación y ese es mi compromiso. Gracias. Doctor Yamatei. Este Estado. Mientras no entendamos que hay que hacerle cambios profundos, sobre todo, por ejemplo, con la ley que fomente el servicio civil en el país para poder consolidar realmente la forma en la que se debe trabajar y cómo hacerlo, de una manera mucho más moderna, en donde quede establecido que no con el cambio de gobierno se va a medio mundo y entra a medio mundo, sino que tengamos
carrera administrativa dentro del servicio público. Vamos a seguir viendo lo que estamos viendo.